En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. De nuevo le llevó Satanás a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Mateo 4, 8. Ayúdanos, pues, hablándonos a los oídos del alma de cada uno. Independientemente de lo que aquí se diga, que seas tú quien nos ayudes a sacar propósitos concretos para aprender desde estas palabras de las tentaciones en el desierto a cumplir tu voluntad y no otra. Dice este pasaje que de nuevo le llevó Satanás a un monte muy alto, o sea, no le tentó una vez de nuevo. ¿Qué no hace con nosotros? Una y otra vez. Ya os he dicho algunas veces en otras situaciones que una abadesa de un convento, de una congregación, me decía, Satanás no se cansa y a las almas como la suya va a estar siempre, siempre atacándola. No se cansa, no se enferma y siempre se reinventa más estrategias, más, hasta el punto de que personas como las que estamos aquí, pues obviamente llega a tentarnos con bondades, lo que vamos a ver más adelante aquí en los textos, bondades, pero que nos pueden llevar a traspasar ciertos límites de buscarnos a nosotros mismos en esas bondades equivocadas. De nuevo, o sea, varias veces le tentó. Le estuvo tentando hasta el momento final en la cruz. O sea que muchas veces. Le mostró todos los reinos del mundo, su gloria. Todos los reinos del poder, del placer. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Todo eso nos da. Insisto, ya no vamos a que pues la corrupción, el robar, el fornicar, no, vamos a las falsas bondades que las tenemos tan metidas ahora dentro de nuestra iglesia, que ya no se habla del amor a Dios por encima de todo, ya no se habla del amor a su voluntad, que es que ninguno se pierda, ya no se habla en determinados entornos de la iglesia, ya no se habla de la salvación del prójimo como de nosotros mismos, no, se habla de un amor achatado, amar al prójimo como a mí mismo, satisfaciendo su bienestar humano, terrenal, igual que el nuestro, claro. ¿Cómo podemos evitar adorarle en nuestro día a día? Porque si Él dice, todo esto te daré si postrándote me adoras, se atreve a decírselo al mismísimo Dios, ¿qué no nos dice a nosotros? ¿Cuántas cosas no nos da? ¿Cuántos alabanzas? Qué bueno es Carlos, qué bueno es Fran, qué buena es Carmen, qué bueno es
Gustavo, prestigio, buen nombre, que yo creo que no nos podemos quejar ninguno de los que estamos aquí. Al final, dentro de la iglesia, en nuestro entorno, pues tenemos un buen nombre. No nos dicen, creo yo, que no nos digan que seamos nada ofensivo a Dios o pervertido o, en fin. ¿Cómo evitar adorarle en nuestro día a día? Buscándonos a nosotros mismos, siguiendo aquellas falsas bondades. Quizá le adoramos sin ser conscientes. Esa es la mejor estrategia de Satanás, que no seamos conscientes. Esta nueva iglesia contra la que está luchando el Papa Francisco, que comenzó allí en la Conferencia Episcopal Alemana, pero que ya está aquí en España, en la diócesis de Barcelona, en la diócesis de Madrid, pidiendo a la Conferencia Episcopal Española lo mismo que están pidiendo en Alemania. Ya hay varios obispos pidiéndolo y en varios lugares, en Nueva York igual. En fin, ya se está pidiendo esa falsa iglesia en la que no se considera que la hostia sea Dios, que Él se quedó ahí, cuando nosotros debemos adorarle en espíritu, pero también adorarle en su cuerpo humanístico, en su cuerpo humano, eucarístico. Dice, después de ayunar, Jesús se muestra hambriento, en aparente privación de ayuda divina. Fijaros, aparente privación de ayuda divina y de poder material. El tentador pretende entonces que Jesús caiga en alguna forma de intemperancia, avaricia, idolatría, en las que hace caer a los hombres, quienes utilizan o rechazan a Dios para exaltarse a sí mismos. ¿Cuántas veces no caemos en eso? La idolatría del consumismo, la idolatría de los mejores cargos, los mejores puestos, la idolatría de la más vil avaricia, por si acaso, ¿no? Pues hay que, por la universidad de los hijos, la vejez, la tal, y resulta que caemos en la avaricia sin darnos cuenta. El diablo cita retorcidamente las escrituras con las que Jesús cumple siempre la voluntad de su Padre. Sí, ahí en las tentaciones del desierto, hoy no las vamos a ver todas, pero el diablo se dirige a Dios Jesucristo con palabras del Antiguo Testamento. O sea, es un gran teólogo. Siempre lo han dicho muchos santos. Uno de los mejores teólogos es el propio Satanás. Demuestra el dominio de las escrituras. Y gran parte de esta falsa iglesia que nos está pisando los talones está promovida por una tristemente mayoría de teólogos dentro de nuestra iglesia, donde nos tientan, es que nos están tentando permanentemente a que nos digan lo que los oídos nuestros quieren escuchar. Si eres el Hijo de Dios, continúa el padre Edo, le viene a decir, usa la fuerza divina para resolver la indigente condición humana que has asumido. Esta misma sugestión llegará a su culmen luego en la cruz. Y continúa el padre Edo, pero el Papa Francisco explicaba la solución que nos brinda el Maestro con su ejemplo. Palabras del Papa Francisco. Satanás quiere desviar a Jesús del camino de la obediencia y de la humillación, como lo hace con nosotros, claro, porque sabe que así, por este camino, el mal será derrotado. Y llevarlo por el falso atajo del éxito y de la gloria. Pero las flechas venenosas del diablo son todas paradas por Jesús con el escudo de la palabra de Dios, que expresa la voluntad del Padre. Jesús no dice ninguna palabra propia, responde solamente con la palabra de Dios. Y así el Hijo, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, sale victorioso del desierto. Así como Satanás aduce palabras del Antiguo Testamento para tentarle,
hoy nos sigue pasando igual, Jesucristo también utiliza solo palabras de las Escrituras para rebatirle. No habla con él, no dialoga con él. Ya lo hemos visto en otros retiros. No debemos nunca dialogar con Satanás, porque perderemos siempre. Nos remitimos al mandamiento del amor, a lo que ya nos dejó Jesucristo, como donde se resume toda la ley y todos los profetas. Si lo que nos está planteando el enemigo a través de subterfugios, estrategias hábilmente elaboradas a medida nuestro, nos está haciendo dudar, paremos, razonemos, veamos alternativas, pros y contras, y discernamos cuál de esas alternativas cumple con el mandamiento del amor. Se muerde los codos del odio, de la rabia, porque es el único camino donde le desarmamos, discerniendo desde el mandamiento del amor. Que sí, que hay alternativas que a veces nos cuestan, que no coinciden con nuestros planes, los de la sociedad, los de la familia, los del mundo, pero sí coinciden con los de Dios y son planes bendecidos por Él. Aquí abajo están estas palabras del Papa Francisco, son del Ángelus del 5 de marzo del 17. Y luego continúa el Padre Edo con otras palabras, pero ya de Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, de Editorial Encuentro. Todos vivimos de una forma u otra cada día estas pruebas del desierto. Como explicaba Benedicto XVI, comillas, el núcleo de toda tentación, como se aprecia aquí, es dejar al margen a Dios, el cual, comparado con todo lo que parece urgente en nuestra vida, es visto como secundario, cuando no superfluo y molesto. Las prisas, el afán de eficacia humana, las dificultades diarias, pueden llevarnos a descuidar, a olvidar e incluso a rechazar el trato con Dios, o a esperar de Él una intervención llamativa que nos hiciera reaccionar. En cambio, cuando la voluntad de Dios es lo primero, Él nos exalta después. Como cuando digo yo que miramos por el retrovisor de la vida hacia atrás y vemos que ha merecido la pena. Esa renuncia, ese desapego, esa entrega a su voluntad, aunque no la queramos, porque hay que decir la verdad, son muchas las veces en las que nos plantea una mejor alternativa, según Él, pero que no es la que nosotros queremos. Pero que pasado el tiempo vemos que era la mejor, la que nos ha dejado más paz, nos ha evitado más disgustos, nos ha mantenido en su gracia, nos ha ayudado a recibirle a Él, vaciándonos de nosotros para llevarle a Él a otras almas y dar frutos, a pesar nuestro. Termina el Padre Edo diciendo, en efecto, Mateo dice que vencida toda tentación, comillas, los ángeles vinieron y le servían, como sucede con nosotros. Cuando nosotros hemos sido generosos en una decisión, en renunciar a nuestra alternativa más personal, más íntima, ¿cuándo no nos ha bendecido Dios a continuación? Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir que ha ofrecido cruz, una enfermedad, una privación, un desapego, y que después de esos frutos no nos haya salido, dicho en términos vulgares, rentable en todos los sentidos. O sea, vienen los ángeles a servirnos en el nombre del Señor, de parte del Señor. Termina diciendo el Padre Edo, Dios da con orden y proporción lo que el demonio usaba como transgresión. Una frase muy bella. Dios da con orden y proporción, Dios da con orden y proporción lo que el demonio usaba como transgresión. A más tentación vencida, más gracia, más bendiciones del Señor. Vemos al Padre Enrique Cases. El sacerdote anterior es de Opus Dei y este sacerdote es de los legionarios. Padre Enrique Cases.
El silencio. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para un gran combate. Va a asumir su vocación de Mesías con toda su plenitud humana. Con toda su plenitud humana. Recordemos que, siendo Dios, quiso adquirir la humanidad nuestra tal cual, pobre, limitada, para poder hablar en primera persona con ejemplo de vida misma, hasta la propia cruz, hasta la propia pasión, crucifixión y muerte en la cruz. Gracias a Dios con resurrección, pero pasó por todo y por más. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que Dios nos ha hecho sufrir más de lo que sufrió Él, porque Él sufrió más que cualquier ser humano, padeció más que cualquier ser humano, entregó y dio más que cualquier ser humano, se privó de más que cualquier ser humano. Muchos hombres religiosos se han sentido llamados al silencio, de modo que su espíritu se expanda en una relación con Dios, sin que nada distraiga esa tensión. Muchos han experimentado el ayuno como una forma de purificación en que el cuerpo extingue sus pulsiones para que el espíritu emerja. Por ejemplo, en el antiguo hinduismo era frecuente esa acción, como también en el budismo, también, aunque sin llegar a tanto extremo. Siempre han existido eremitas en todas las culturas religiosas. Cristo, pues, asume la espiritualidad religiosa de los más religiosos de los hombres. En esa tensión se dan las tentaciones que se prolongarán a lo largo de su vida, pero que aquí se plantean con gran crudeza. El diablo, como enemigo lúcido que plantea los verdaderos problemas, será el padre de la mentira, que intentará disuadir a Jesús de su misión. ¿Qué no hace con nosotros? El padre de la mentira, pues inventa, como vemos, cantidad de canales de YouTube que dicen ser católicos y que ya tengo información fidedigna desde el año pasado de que muchos de esos que dicen ser católicos están con diente retorcido, hechos por protestantes para hacernos dudar del Vaticano, del Papa, de tal, de cual. Tantos canales que ofenden a Dios diciendo ser católicos. Por eso siempre recomiendo solo los canales de Aciprensa para devociones, corazones.org, del propio Vatican.va, donde está absolutamente todo, casi que no tendríamos que ir a ningún otro sitio, catholic.net, de donde está cogido este artículo. ¿Para qué abrir otros canales? Ni siquiera los abráis, cargados de mentiras. Falleció aquí un sacerdote hace, no sé, 2 o 3 días y sale en los canales de YouTube que se suicidó cuando falleció de muerte natural. Que si el Vaticano prohíbe esto, sale en un canal por ahí supuestamente católico y el Vaticano no lo ha prohibido, ni el Papa tampoco. Tengamos cuidado con esas tentaciones porque el Señor quiere que seamos fieles y nos da los medios para ser fieles. ¿Qué necesidad tenemos de curiosear toda esa cantidad de canales que están solo llenos de una ambición de tener likes, me gustas, ya pasé los 100.000, los 400.000, el millón, y por eso son capaces de poner todos los titulares más amarillistas que te puedas imaginar? No tienen escrúpulos. Este agente oscuro es tan importante en la vida de los hombres que si se excluye no se entienden problemas como el mal y el bien, ni mucho menos el Evangelio de Jesucristo. O sea, si quitáramos este agente oscuro que es Satanás tentándonos con falsos bienes, que de eso va la meditación de hoy, el retiro de hoy, no entenderíamos el Evangelio. No entenderíamos por qué Jesucristo, siendo Dios, era humano, se hizo humano para poder ofrecernos el plan de rescate, sanación y salvación. No lo entenderíamos sin él, claro. El demonio es un ser vivo, creado, inteligente, pero pervertido y pervertidor. Él se rebela contra Dios de un modo lúcido y consciente y encuentra en ese orgullo, en esa soberbia, un gozo amargo y triste al tiempo. En sus tentaciones, pues, no tratará solamente de investigar quién es Jesús, ni en un juego intelectual habilidoso con las Escrituras, aunque lo es,
sino de plantear su propia tentación al hombre que ha sido llamado el Hijo amado, que trae el bautismo de fuego superior al bautismo del agua. El diablo no cree que un hombre pueda amar más allá del amor propio, y se lo va a decir claramente a Jesús, no sin engaños y con métodos capciosos. Las tentaciones se dan tras 40 días y 40 noches de oración y de ayuno. Jesucristo siente hambre, se agota, experimenta las limitaciones del cuerpo, la mente también es influida por el cansancio y el hambre y la soledad. Satanás elige el momento más adecuado para tentarle, aquel en que está debilitada la humanidad. Así lo hace con nosotros. Él está viendo, él no puede entrar dentro de nosotros para ver nuestro pensamiento, pero sí puede observar todo y es muy astuto. Sabe cuando estamos peor, sabe cuando estamos más frágiles, sabe cuando hemos desviado la mirada hacia no sé dónde o en una conversación recibido una propuesta de alguien o lo sabe todo. Es ahí, en situación extrema, dice el padre Cases, donde se verá si Cristo acepta el reto que le va a plantear. Es posible que la creencia en la divinidad de Jesús lleve a pensar que en el fondo las tentaciones son externas, ficticias, como de mentirijillas, por ser Dios, pero no es así. Real fue el dolor y la muerte de Cristo. Real es el hambre y la sed de Cristo. Jesús experimenta la trepidación de la tentación, ve el lado positivo de esa tentación, atrayente, que toda tentación propone, pero descubre lo negativo, más o menos oculto, pero que acabará saliendo a relucir. De ahí también que la victoria sea real, humana, como humano que era, que es. El resultado final confirma a Satanás que se puede ser fiel al proyecto amoroso del Padre, que es posible cumplir la voluntad de Dios también como humano, como hombre, a pesar de las alternativas que se le ponen delante. ¿Cuántas alternativas no se nos plantean como mejores que la que nos plantea Dios en una decisión? Mejores según la psicología, mejores según la sociedad, mejores según las costumbres y hábitos de nuestra cultura, mejores según algunos amigos y parientes, pero resulta que no tienen en cuenta suficientemente la salvación del prójimo como la de nosotros, que es la mejor alternativa, aunque parezca fallida a futuro, no nos muestre futuro exitoso, que solo lo podremos ver con la fe una vez pasado el acontecimiento por el retrovisor de la vida, reconfirmaremos que mereció la pena habernos fiado. Por eso dice aquí el padre Cases que vemos que sí es posible cumplir la voluntad de Dios, también como hombre, como humano, a pesar de las alternativas que se le ponen delante. O sea, lo que hizo fue plantearle alternativas muy atractivas, muy loables, muy nobles. No es malo plantearle que coma si tiene hambre. Eso no es malo, porque comer no es malo. En exceso sí, pero comer no es malo. Le estaba planteando cosas buenas. Las alternativas que le planteaba eran buenas. ¿Por qué no? Si quiere ser rey del universo, ¿por qué no tener poder para poder organizar mejor su iglesia? Como nos pasa a nosotros, ¿no? Claro, es que yo voy a hacer el bien. Si yo quiero ese cargo es porque yo quiero luego hacer el bien. Y desde ese cargo o con ese supersueldo voy a poder hacer el bien. ¿Cuántos no he visto yo en 40 años que han llegado a ese cargo, han llegado a ese sueldo, pero ya querían más? Y ya se les había olvidado lo que habían prometido cuando le pedían ayuda a Dios. El sentido de las tentaciones. Es cierto que las tentaciones tienen un sentido de ejemplo para que los hombres venzamos las provocaciones del mal. Es un primer nivel, no despreciable. Muchos ven en las tentaciones las tres concupiscencias: el desorden de la sensualidad y la carne, la llamada de la soberbia y del orgullo, y la inquietud por el dinero y por el poder. ¿Quién no ha tenido en estos tres órdenes tentaciones a elegir
algunas alternativas como, entre comillas, mejores que otras, porque nos dan un poquito más de comodidad económica, porque nos dan un poquito más de prestigio y poder o capacidad sobre los demás, porque nos satisfacen un poco más la sensualidad, la vida cómoda, porque nos satisface el orgullo, la soberbia. ¿Quién no ha tenido dudas ante esas alternativas más atractivas que otras? Las respuestas de Cristo aciertan en las soluciones. El Espíritu está sobre la materia y debe regirla. La humildad lleva a confiar en Dios y el poder es para servir a Dios y a los demás. Repito, la humildad lleva a confiar en Dios. Cuando no nos fiamos de Dios a ciegas y decimos esta alternativa no, porque no veo, entre comillas, a futuro certezas, es porque no estamos siendo humildes, es porque nos estamos fiando del mundo, de las técnicas, de los parámetros que nos venden, que nos cuentan, del que dirán o de nosotros mismos, pero no de Dios. El poder es para servir a Dios y a los demás. De hecho, es frecuente entre los hombres que el primer obstáculo en el que muchos quedan atrapados sea la sensualidad del comer, la sensualidad del beber, la sensualidad de la impureza. Un segundo nivel tienta la soberbia y el amor propio y viene el ansia de dominar a los demás, tener capacidad de por sobre otro u otros. Y en un tercer nivel, el mundo como fin último del hombre engloba todas las sugerencias del mal cuando se coloca en lugar de Dios, en el lugar de Dios. Las tres tentaciones tienden a quebrar el mesianismo de Jesús. Pero hay un nivel más profundo. Veamos la tentación primera. Jesús tiene cuerpo en su doble vertiente, de sentido y de afectividad. Tiene, por tanto, necesidades sensitivas y afectivas. La tentación dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, haz un milagro con tu poder de hijo de Dios para satisfacer tus necesidades, como el que pedimos prácticamente a diario. El pan es el alimento para la vida, pero al satisfacerla se encuentra un placer en la función natural. Jesús nunca dice que eso sea malo. Lo mismo ocurre con la procreación, que añade a los efectos del cuerpo la satisfacción del afecto. Fijaros aquí qué bello nos plantea en pocas palabras el Señor en esta parte del Evangelio. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. ¿Y cómo le va a responder Jesús? Ya casi todos saben cómo le respondió, lo vamos a ver después. Pero es que ya él ha dicho en San Juan 1, San Juan 6, en muchos sitios, ha dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré. Entonces, ¿por qué confundir, por ejemplo, en la única oración que nos enseñó, que lo único que estamos pidiendo es, pues, pan? Da igual si es Bimbo, si es tal, si es alimento de aquí o de allá, da igual. Pero, ¿por qué trabajar así la oración del Padre Nuestro, en la que Él nos está diciendo que Él es el pan vivo y que pidamos ese pan de cada día? Cuando si pedimos ese pan de cada día, a Él ya nos prometió en otro momento que nos dará el resto por añadidura, o sea, nos dará el alimento, nos dará el techo, nos dará el resto por añadidura. Pero ese pan es Él. El demonio le está tentando como nos tienta hoy, con ese pan cotidiano que tanto miedo nos da perderlo. El alimento, el techo, cuando si lo tenemos a Él y le pedimos a Él como pan dentro de nosotros, nos tenemos que fiar que nos da el resto por añadidura. Yo lo vivo todos los días y lo veo en algunos religiosos hoy día de la vida consagrada, fieles, digo algunos porque cada vez son más minoría. No es mala la función natural. Quien ha dicho que es malo comer? Será mala la gula, pero comer no es malo. Y el demonio le estaba tentando con el comer. ¿Tienes hambre? Pues venga, come. ¿Qué tiene de malo comer?
Pero es que Jesucristo estaba yendo más lejos con el no comer. Estaba yendo muy lejos con el no comer, con el ayuno. Y es una función natural. Repito estas palabras últimas, Jesús nunca dice que eso sea malo. Comer no, ni ninguna otra función natural, como la del sexo, para poder procrear y dar sentido al sacramento del matrimonio. Por eso dice, lo mismo ocurre con la procreación, que añade a los efectos del cuerpo la satisfacción del afecto. Un afecto en este caso ordenado, en función de la voluntad del Padre. Nada dice el texto de la extensión de la tentación, pero entre los hombres estas cuestiones son universales. Jesús añade la dificultad del ayuno y del celibato, prescindiendo libremente del uso legítimo de esas tendencias corporales y afectivas, por un amor mucho más alto. Ahí incide la tentación, transforma el gozo natural en amor propio. Ahí incide la tentación, transforma el gozo natural de el hambre con un alimento, el gozo natural de satisfacer la necesidad de afecto con una relación sexual abierta a la procreación, co-creación con Dios, etc. Pero ahí también puede incidir la tentación de transformar el gozo natural en amor propio, en la búsqueda de sí mismo, la búsqueda de sexo desenfrenado aquí y allá para satisfacerse a sí mismo o a sí misma, que puede hacerse incluso dentro del matrimonio, una búsqueda solo de sí mismo, sin estar queriendo agradar a Dios por encima de todo con ese acto sexual, o la búsqueda de sí mismo en los placeres del alimento, no para cumplir una función natural necesaria de nutrición y de poder cumplir la misión mejor estando bien nutrido, sino para satisfacerse y satisfacerse. Todos tenemos maneras de satisfacernos con alimentos que nos gustan más que otros. ¿Es malo alimentarse? No. ¿Es mala la relación sexual dentro del orden que establece Dios? No. Es malo la intención de la búsqueda de nuestro placer como fin último y no del placer de Dios, de agradar a Dios como fin último. Repito, ahí incide la tentación, transforma el gozo natural en amor propio, egoísmo. Nos dice, benefíciate, búscate en algo tan natural como estas satisfacciones. ¿O acaso son malas? Nos invita el Padre Cases a vivir el amor. Dice, la respuesta de Jesús es clara. No son malas esas acciones, pero no solo de pan vive el hombre, le contestó Jesucristo a Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y recordemos en San Juan 1, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Con lo cual ese es el pan. Dios es nuestro pan. La palabra por la que se nos ha expresado y manifestado es nuestro pan, Dios mismo. Y si somos fieles, rigurosos en buscar ese pan, lo primero, no nos preocupemos del pan material. Vendrá, te irá iluminando cómo trabajar aquí o allá, buscar este puesto o aquel otro, en fin, este negocio o el otro, pero no para satisfacer necesidades vanas, sino para poder cumplir su voluntad en sus almas y con las nuestras. Si el diablo le hubiese propuesto algo ilícito, Jesús lo habría tenido que rechazar de forma obligada. Pero en esta primera tentación, Jesús rechaza algo que en sí no es malo. Como ya dije, no es malo comer, no es malo tener relaciones sexuales con la esposa o con el esposo para poder cumplir la voluntad del padre en ese hogar, no es malo, o sea, no hay cosas que en sí sean malas. Aspirar a tener un puesto de trabajo estable, en fin, no es malo. Ahora, si quiero pisar por pisar a los demás y subir por subir y que el fin último sea tener ese éxito y tener ese prestigio y tal, olvidándome de la voluntad de Dios y de las almas, entonces ya hay un mal uso. Jesús rechaza algo que en sí no es malo, pero se trata de vivir un amor que vaya más allá del amor propio. Se trata de vivir un amor que vaya más allá del amor propio y de la satisfacción que producen cosas buenas.
Es que son tantas las cosas buenas, ¿no? Como ponernos a rezar todo el día, rosarios, novenas, tal, y olvidarnos de la voluntad del Padre, que es que ninguno de estos se pierda. Todo tiene su medida para no traspasar los límites. Conocí a alguien que iba como a 4 misas diarias hace años. ¿Qué es eso? O sea, que porque vayas a más misas, entonces vas a asegurar el cielo. Y ni has mirado al prójimo, ni le has acompañado en su sufrimiento, ni has orado por él y ofrecido por él. Y rechaza decir que esas realidades sean malas y pecaminosas, aunque deben someterse a un amor superior. Todo lo que nos rodea en el mundo debemos permitirlo en función de que se ordene hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre. El resto se descarta. No se trata solo de superar la gula, la impureza, sino de vivir un amor espiritual superior. Hay que vivirlo. Hay que amar de verdad la voluntad de Dios en sus almas, que nos necesitan, que sufren, que están equivocadas y quiere Dios que vean con sus ojos y finalmente se arrepientan y se abran y se entreguen a Él. Vivir un amor espiritual superior. De hecho, el Hijo de Dios es sobrio, con naturalidad. Habiendo boato, habiendo lujo en aquel entonces, reinos, Egipto, el imperio griego, el imperio romano, no, él fue austero, pobre, viviendo el amor superior espiritual. Es sobrio con naturalidad y conviene que no tenga descendencia según la carne, sino solo según el espíritu. Muchos de los que estamos aquí acompañamos almas. Eso es una descendencia en el espíritu. Claro que sí, porque es como un racimo de uvas, es un fruto. Después de podas, cuidados, bueno, es una descendencia de esa rama que llegó hasta ese fruto, ese árbol, esa vid. Los que acompañamos almas de alguna manera, con el favor de Dios, tenemos una descendencia. Es una responsabilidad porque lo que enseñemos mal, el mal ejemplo que demos, también tiene esa descendencia y además el enemigo lo multiplica con más facilidad que lo que el libre albedrío de esas almas que nos han sido confiadas multiplican el bien. Es más fácil multiplicar el mal. De hecho, el Hijo de Dios es sobrio con naturalidad y conviene que no tenga descendencia según la carne, sino solo según el Espíritu. El amor al Padre y a los hombres debe estar por encima de cosas que en otros son buenas y santificantes. Pero a Él se le ha pedido más. Aquí viene lo mismo que hemos dicho muchas veces en la misión. No necesariamente porque sea bueno, Dios lo quiere para ti ahora. Hay cosas que son muy buenas y son muy buenas para la santidad de otros, pero que para nosotros no. Aquí mismo lo vemos en la misión. Aquí tiene un don para una cosa, hay quien tiene un don para otra, etcétera, etcétera, pero cruzarse no, porque pues Dios le dio el don y que se nota, porque además aquí unos estudian una profesión y reciben un don de otra cosa distinta de su profesión. Y otro que sí había estudiado lo de la profesión de le recibió el don para otra cosa. Entonces, para que se note que sea la gloria de Dios. No porque sea bueno para otros, significa que Dios lo quiera para ti ahora. Hay que también identificar esa tentación del falso bien para ti. El amor a su misión debe ser superior al tirón de los sentidos y de la afectividad. Repito, el amor a su misión debe ser superior. El amor a la salvación de las almas, a la voluntad del Padre que ninguno se pierda, debe ser superior al tirón de los sentidos, el tomar decisiones por sentimiento, al tirón de los sentidos y de la afectividad, incluso del deseo de tener una descendencia humana, incluso, pues porque hay unas almas elegidas a las que Dios le pide que como Él y sus apóstoles, pues se priven de esa descendencia humana, carnal, para dedicarse a una descendencia espiritual. Jesús responde con unas palabras del libro de la sabiduría en las que señala que el placer de los sentidos no es malo dentro de su función natural. El placer de los sentidos no es malo. Eso sí, dentro de su función natural.
pero no es todo, porque el amor sensitivo y el afectivo son buenos, pero existe el amor espiritual. El que ama con este amor espiritual supera las atracciones de lo sensible, del amor terrenal, a las bondades del mundo, sin decir que sean malas, aunque pueden serlo por desorden o por exceso. Hoy vemos mucho de eso, ¿no? Se nos mete por los ojos, por los oídos, por todas partes, el desorden, ¿no? El caos moral, dándolo por válido y por bueno. Y ya la Iglesia dejándose tentar por ello, claro. Una falsa iglesia herética, de herejía total. El primer combate ha concluido, aunque la tentación acechará a Jesús toda su vida, especialmente en la cruz, donde el dolor será máximo. Pero el amor de verdad pudo más. Hermosas palabras, tanto del padre Edo como del padre Cases. Te suplicamos, Señor, nosotros aquí, que nos ayudes. Necesitamos tu ayuda. Nosotros solos no somos capaces. Necesitamos tu favor, necesitamos tu milagro, que solo tú puedes realizar. Queremos decirte sí a elegir la alternativa de tu voluntad antes que otras alternativas que nos tienten, nos vengan vestidas de maravilla. Satanás es el rey de la mentira y nos sabe engañar muy bien con falsas bondades, vestidas de una posible caridad a largo plazo, dentro de unos años, vestida y disfrazada de unas certezas y seguridades que ya veremos incluso si llegaremos a ellas. Ayúdanos a ver con tus ojos entre las alternativas la tuya de cada momento. Satanás es muy astuto, Satanás es muy poderoso, pero nunca como tú. Y tú, Santísima Virgen, a quien Dios, Hijo tuyo y Señor nuestro, te ha dado ese poder de pisar la cabeza de Satanás con la ayuda de San Miguel Arcángel. Manténnos protegidos de esas tentaciones tan sutiles que se nos cruzan a diario. Nos gusta muchísimo satisfacernos con criterios aparentemente nobles, pero que no son los que tú quieres aplicar en ese momento. Te pedimos tu intercesión, Santísima Virgen. A ti nunca te dice que no, cuando es obviamente para cumplir su voluntad. Cuando pretendemos frotar la lámpara de Aladino para que se hagan los favores y milagros que nosotros queremos y nos apetecen, por nobles que parezcan. No, no, no. Eso es una ofensa a tu Hijo. Es maravilloso poder renunciar a lo que es aparentemente cómodo y bueno para nosotros, para poder abrirnos desde un humilde sí, un entregado sí, a la voluntad de tu Hijo, nuestro Señor. Es maravilloso. En el momento cuesta. Puede que uno diga otra vez, o puede que uno diga, pero yo no tengo derecho a una tranquilidad en esto o en lo otro. Puede que uno diga, pero es que mi hijo no puede ser que de ahora ya, desde ya, tantas cosas que quisiéramos buenas, pero que, aunque suene fuerte, son tentaciones de Satanás para que nos distraigamos de ese amor espiritual superior, como dice aquí el padre Cases. Si Jesucristo, como humano, hubiera aceptado alguna de esas tentaciones, se hubiera distraído de lo que Dios Padre le tenía encomendado como Dios Hijo en la tierra. ¡Qué horror! Pero no, gracias a Dios nunca picó. A lo largo de toda su vida nunca picó, nunca cayó. Nosotros sí caemos con mucha facilidad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, pero es que es malo que yo quiera tal cosa, o tal otra, o tal otra? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Pero es que es malo que yo me dedique a rezar y ofrecer porque mi hijo ya se convierta y esto y otro. Y el Señor te dice, ¿y dónde están las almas
¿Cómo estás acompañando a las almas que yo te estoy pidiendo que acompañes? Sacrifícate, ofrece, que ya veré yo cómo llego a esas almas por las que tú estás obcecada u obcecado. Como siempre digo, como hizo con Santa Mónica, ¿no? Que al final, solo cuando se puso a trabajar con el obispo de Hipona, por otras almas, fue cuando ya a los 30 años de orar, llorar, orar y ofrecer por su hijo, Dios le puso un amigo para que se convirtiera. Son tentaciones que vienen de Satanás, no vienen de Dios. O sea, no viene de Dios que nosotros nos estemos obsesionando con un falso bien, que es un bien, sí, pero vestido a nuestra manera, como nosotros queremos. Dios no fuerza los libres albedríos de nadie, nunca, no los fuerza, porque de hecho por eso se peleó Luzbel, el arcángel más bello y perfecto del universo, con Dios y se autoconvirtió en Lucifer porque quiso hacer mal uso de su libre albedrío, envidiándonos porque nos había dado, siendo criaturas animales muy bajas, de muy baja categoría, nos había dado alma y libre albedrío. Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío, nunca lo va a forzar. O sea que no creamos que por muchas misas y rosarios y novenas, Dios va a forzar el libre albedrío de un hijo, de un alma que estamos acompañando de... No, no, el libre albedrío no lo va a forzar. Le va a facilitar en su entorno que un amigo le hable, que tal situación, tal otra, pero no le va a forzar el libre albedrío. Sus milagros están en lo que no depende del libre albedrío de las personas. Sí que facilita que el libre albedrío de las personas pueda inclinarse hacia tanta incidencia del Señor en la vida de esa persona. Pero lo que sí es seguro es que por mucho que vistamos o que nos vista Satanás una alternativa de noble, bonita, loable, no necesariamente es de Dios. Nos toca discernir si es de Dios o si es del enemigo. Alguien ayer me decía, Carlos, quiero aprender a discernir así, pues porque había una disyuntiva entre algo aparentemente bueno y otro aparentemente bueno, materialmente, humanamente, físicamente, pero no se había visto el alcance espiritual, ese amor espiritual del que estamos hablando, del que habla el padre Cases. Al hablar del amor espiritual, pues ya se veía que en un lugar ya se había cumplido esa misión del amor espiritual y ya había que pasar al otro a continuar con ese amor espiritual en otro lugar, no discerniendo o razonando desde lo humano. Es difícil, sí, pero no es imposible. Todas nuestras decisiones, todas, y más para los que estamos aquí, vienen impregnadas de tentaciones del enemigo, vistiendo y disfrazando, como es el rey del engaño y de la mentira, disfrazando de un falso bien lo que realmente Dios no quiere. Que para otros puede serlo, puede quererlo, pero para nosotros, y en esa situación no. Aprendamos a desenmascarar a Satanás, identificando aquellas alternativas que nos vende como loables, como nobles, como buenas, incluso dentro de la Iglesia, para poder identificar aquellas que el Señor sí quiere y que seguramente tienen más relación con la humildad, con el trabajo oculto, discreto, el acompañamiento, el orar, el ofrecer un sacrificio por tal alma, por la otra, en fin, tantas decisiones que tenemos que deben estar impregnadas de ese amor superior, espiritual, amor espiritual superior del que habla el Padre Cases. Te pedimos, pues, Señor, con nuestro corazón, emociones a veces incontroladas, irracionales, con toda nuestra alma, el único canal que tenemos para comunicarnos con tu Espíritu Santo y recibir tu gracia, tu luz, tu sabiduría, y con toda nuestra mente, intelecto, fuerzas para poder cumplir y aplicar lo que te escuchemos en nuestra alma. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a saber razonar las decisiones, alternativas, pros y contras, y entre ellas saber identificar, discerniendo cuál coincide con tu voluntad, cuál beneficia más y mejor la salvación de las almas, la salvación del prójimo como de la de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, porque queremos. Y hoy, día de la vida consagrada, te queremos consagrar nuestra vida. Da igual si no lo hacemos con unos votos perpetuos de
pobreza, castidad, obediencia, públicamente proferidos. No, queremos entregarte nuestra vida a tu servicio, casados, solteros, en la situación que tú nos quieras ir mostrando día a día. Ayúdanos, Señor, porque todos los que estamos aquí queremos ser fieles a ti. Que así sea. Te damos gracias, Señor, por tantos y tantos beneficios. A ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las de aquellas que quizás están muy cerca de nosotros a diario intercediendo, especialmente de aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellas, de día en día estén cada vez más justificadas y más cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.